Hola, bienvenidos a los debates IT de IT Risler. Nos reunimos hoy con algunas de las principales compañías de la industria para hablar de la actualidad del sector del software de gestión empresarial y su confluencia con el fenómeno de la nube en pro de la transformación digital de la pyme española. Para ello contamos de derecha a izquierda con Pablo Couso, consultor senior de Datisa, Maureen Marubens, directora de la unidad de negocio Business Applications de Microsoft, y Jesús González, director comercial de canal de Pymes de Wolters Kluwer, para hablar, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, y para hablar de la pyme española, ¿no? La pyme que al final lo que busca es, tiene las mismas necesidades que el resto de compañías, ¿no? Dependiendo de su tamaño. Al final lo que busca es conseguir una experiencia de compra óptima entre sus clientes, ¿no? Y para ello lo intenta con objeto de poder conseguir sus retos, que pasan pues, desde la fidelización de esos mismos clientes hasta la propia el incremento de sus ventas o conseguir pues nuevas oportunidades de negocio. Y para ello es fundamental la tecnología, por supuesto, y me gustaría que me explicarais desde el nicho del que hablamos hoy, el software de gestión empresarial, cuáles son los consejos a nivel tecnológico que transmitís o qué tecnologías tratáis de compartir con estas pymes españolas para poder afrontar estos retos tan importantes. Pablo, si quieres, empezamos. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que posiblemente hoy la pyme se encuentra con el espectro más amplio de oferta tecnológica en software de gestión, software RP y todo lo que tiene que ver con el mundo de la gestión, ¿no? Actualmente se puede elegir entre una opción de compra on-premise clásica, ¿vale? Que consiste en coger el software y dejarlo instalado en un servidor privado y a partir de ahí trabajar en una estructura cliente-servidor tradicional, ¿vale? Luego está también muy en boga todo lo que tiene que ver con la nube, y yo en la nube distinguiría dos posibilidades, ¿no? O sea, una, adquirir licencias, es decir, capitalizarse a través de la inversión en software, y en vez de instalarlo en un servidor privado, instalarlo en un servidor de la nube, en un hosting, ¿de acuerdo? Y pagar por un alojamiento del software en ese hosting y obtener los servicios que normalmente un hosting conlleva, ¿no? Copia de seguridad, todo lo que es instalación de versiones, cosas que normalmente en la pyme estaban delegadas en terceros o que se asumían desde un punto de vista de la plantilla interna. Y luego, por otra parte, está la nube más pura, ¿no? Que es lo que se entiende como el SaaS, el software como servicio. Y bueno, ahí ya no hablamos de un concepto de compra, sino que hablamos de un concepto de pago por uso, ¿no? Entonces ya no hablamos de capitalizarnos a través de inversión, ¿vale? Una inversión económica, aunque sí es capitalizarnos desde el punto de vista de que estamos incrementando estructura productiva, con lo cual incorporamos software a nuestra estructura de producción, pero en vez de hacerlo mediante una inversión, lo estamos haciendo mediante un pago por uso, ¿no? Con lo cual, todas las ventajas que ello tiene, ¿no? No hay que hacer un desembolso importante de dinero al principio, lo que implica que pues el acceso al software es mucho más inmediato, porque no tienes que estar preparando una inversión económica, ¿no? Sino que simplemente incorporas al uso del programa mediante el pago por uso, ¿no? Y luego, por otra parte, pues lo que estás haciendo es convertirlo en gasto. O sea, si te estás capitalizando desde el punto de vista de que has hecho una inversión en herramientas que te van a ayudar a desempeñar tu trabajo, pero desde el punto de vista económico lo que estás haciendo es un pago por uso, con lo cual es un gasto, ¿vale? Se incorpora a la estructura de gastos de la empresa y pues es el tratamiento que se le da. Por lo demás, estás disfrutando del software con las mismas garantías que si lo tuvieras en propiedad, ¿no? Te mantienes en una relación de pago con el proveedor y estás perfectamente disfrutando, ¿no? Entonces, yo creo que son un poquito los tres puntos de referencia que hoy la pyme tiene. O sea, software on-premise, compra tradicional, la compra pero usada mediante una instalación en un hosting, y luego el pago por uso. Yo es un poquito lo que estoy viendo fundamentalmente a nivel de demanda. Maureen. Hombre, sí, yo coincido con Pablo, o sea, existen esas tres opciones, pero desde luego para mí la nube le da unas alas a la pyme que otras opciones no le van a dar. Realmente para nosotros la nube es realmente la forma en que una pyme puede acceder a soluciones unificadas, modernas, adaptables, que van incorporando un ritmo de innovación que mediante esos mecanismos o formas más tradicionales de adquirir este tipo de soluciones, pues va siendo más difícil. Nosotros somos enamorados de la nube, pero siempre, desde luego, vamos a permitir que nuestros clientes puedan ir a la nube en la medida que ellos consideren y que se adapte realmente a las necesidades específicas de su negocio.
Pero yo pienso que para poder seguir, sobre todo una pequeña, una mediana empresa, el ritmo tan cambiante de nuestro entorno económico a día de hoy, la nube nos va a ayudar muchísimo. Nosotros hace unos meses, cuando teníamos todos ese granito de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, desde Microsoft junto con IDC realizamos un estudio, entrevistamos a empresas medianas, cómo estaban en cuanto a su disposición de cumplir con el nuevo marco regulatorio. Y lo que veíamos de ese estudio es que la gran mayor parte de las empresas encuestadas, el 80%, veía que la nube era la mejor opción para poder adecuarse a la nueva normativa. Para nosotros realmente la nube posibilita a la pyme a poder acceder a herramientas de gestión empresarial, de colaboración, de análisis de datos, que hasta hace muy pocos años solo estaban en manos de las grandes corporaciones. Y no cabe duda que para poder competir en el mundo globalizado, la pyme necesita poder ir a ese ritmo. Jesús. Muy bien, comparto vuestras opiniones, como no podía ser de otra manera. El grado de madurez tecnológico en las pymes ha sido significativamente creciente en España, en el resto del mundo, y esto está lógicamente priorizando unas cosas sobre otras, ¿no? Nube. Pero en nuestro caso, que estamos muy pegados a la empresa pequeña y mediana, así como al mundo del asesor, que ya nos conocéis por esa faceta, observamos que el usuario sigue buscando y priorizando la funcionalidad frente a los avances tecnológicos. No es que los dé de lado, ni mucho menos. Estamos ahí, nos encanta la nube, iremos a la nube como todos, lo antes posible, pero tenemos que compatibilizar una máxima funcionalidad que nos piden nuestros usuarios con una creciente movilidad, con un hosting adaptado a sus necesidades, con unos sistemas de integración con el resto de aplicaciones, con CRMs, etc. Y en ese tránsito nos vemos durante mucho tiempo. Evidentemente partimos también de una cartera importante, somos un fabricante de referencia y creemos que ese viaje va a ser largo. En nuestro caso, al menos, será una transición que el timing lo va a mandar siempre el usuario. Sí, porque la teoría es esa, la apuesta por la nube, pero la realidad de lo que os encontráis en esa mediana y sobre todo en la pequeña empresa de acercamiento a la nube no siempre va a ser, la realidad no es que os la encontréis tan fácilmente, ¿no? O sea, ¿está siendo la evolución como de la pyme española como la esperabais? O sea, ¿está siendo tan rápida como se ha planteado, como los grandes analistas intentan inculcarnos? ¿Cuál es la realidad, el día a día? ¿Qué os encontráis? O sea, dependiendo, me imagino que de cada compañía, de sectores, de necesidades, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, España es un ejemplo de contradicciones en muchas cosas, y yo creo que en esto también. Somos un país que va más lento que otros en la Unión Europea en la adaptación a la nube de los negocios, pero somos casi líderes en el uso de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, esa convivencia es un poco difícil, pero está ahí, ¿no? En nuestro caso, las empresas, como decía antes, están mucho mejor adaptadas tecnológicamente. Entendemos que tienen realmente ya no solo ganas, sino medios para poder hacerlo y una decisión clara de posicionarse. No vemos a ninguna empresa con un perfil realmente innovador que no esté pues, en la vanguardia con una hoja de ruta perfecta para un cambio tecnológico, para una transformación interna, para una sensibilización del empleado, para una adaptación a la relación con los clientes diferente a la que tenemos hasta ahora. Yo creo que en general, por lo menos desde la perspectiva que nosotros estamos viendo, desde ese ritmo que nosotros estamos presenciando, vemos un ritmo muy rápido de subida de la pyme a la nube. En general nosotros vemos que cada mes unas 1000 pymes se suben con nosotros a la nube
Y muchas veces yo creo que esto es gracias a que, en realidad, para un empresario, la nube, el on-premise, el hosting, son conceptos técnicos. Al final, lo que tú quieres como empresario es una solución que responda a tus necesidades de negocio, que te ayude a superar a tus competidores, a vender más y ganar más dinero y gastar menos. Y la nube, pues si es ese tipo de beneficios los puedes obtener en un modelo de suscripción, pues bienvenido sea. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de qué es nube, qué es on-premise. Al final tenemos un servicio, lo tenemos cuando estamos conectados a internet, lo tenemos también cuando estamos offline, aquello se sincroniza solo sin que tengamos que preocuparnos, con lo cual para mí ese concepto de esto está en local, está en mi servidor, está en el servidor de un tercero, está en los servidores de un fabricante como pueda ser Microsoft, lo manejamos más. Lo manejamos más en entornos de tecnología. Creo que al empresario le interesa más qué puedo hacer para ir más rápido que mi competencia, crecer mi negocio, generar empleo y generar riqueza. Nuestra experiencia ha sido, nosotros llevamos aproximadamente unos 8 años ofreciendo soluciones en la nube aproximadamente, y creo que desde el punto de salida hasta el día de hoy ha cambiado mucho la forma en que la pyme está interpretando lo que es la nube y solicitando las soluciones, ¿no? Si al principio había una demanda lenta con mucho recelo, la gente, claro, venía, la pyme madura ya, ¿no? Es que, claro, la pyme ha evolucionado mucho, porque la pyme de los 2000 y de los 2010 no es la pyme de los 80 ni de los 90, o sea, estamos hablando ya de empresas que tienen una madurez tecnológica, ¿no? Que llevan ya décadas invirtiendo en software, en tecnología, ¿no? Que saben las pegas de tener servidores instalados en modo local, ¿no? Pero también tienen recelos a dejar su formación, ¿no? Y sus programas profesionales, sobre todo, en lo que es un servidor externo, ¿no? Y ese recelo, yo creo que al principio de nuestra experiencia, ¿no? Pesaba más que los atractivos que tenía la propuesta de la nube. Sin embargo, algo ha cambiado, ¿vale? Que ha hecho que en los últimos 2 años nuestra percepción es exactamente la contraria. O sea, nosotros ahora mismo casi se pide más, y además se pide, no es que tú lo ofrezcas, o sea, casi por defecto la gente está viendo más soluciones en la nube que soluciones de compra, ¿no? Y yo creo que ha habido 2 factores fundamentales, ¿no? 2 o 3 factores fundamentales entre medias, ¿no? En ese tiempo intermedio. Primero, muy importante, la crisis, ¿no? Que lo ha cambiado todo en España y posiblemente en Europa. ¿Qué ocurre? En la crisis, pues bueno, muchas personas que trabajaban por cuenta ajena pues se quedaron en la calle directamente, ¿no? Y es gente que la salida profesional que busco es emprendiendo proyectos, ¿vale? Haciendo startups, empezando con empresas pequeñas por definición, ¿no? O sea, y aventuras que suponen normalmente el desembolso de un patrimonio importante de tu bolsillo, ¿no? Y con toda la incertidumbre que es una nueva empresa, ¿no? O sea, porque bueno, la estadística dice que más o menos a los 5 años el 80% de las empresas nuevas desaparecen, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo tú estás metiendo patrimonio, estás metiendo dinero de tu bolsillo, de los socios que están lanzándose la aventura. Entonces, bueno, con todas esas inversiones que implican normalmente poner en marcha una empresa, ¿no? Pues que el tema de la tecnología, del software, ¿vale? Los servidores, los puedas externalizar, pues yo creo que eso pesó mucho en aquel momento. Hablamos de profesionales que venían de una trayectoria, pues oye, una madurez, ¿no? Lo que decía Jesús, además, gente que busca funcionalidad, porque normalmente en el software profesional lo que se suele buscar es funcionalidad. Entonces, bueno, alguien que empieza una empresa y que ya tiene una experiencia, ¿no? Una persona de más de 40 años, pues lo que está buscando es que el software que implanta, pues que tenga funcionalidad, ¿no? Tradicionalmente esos software, los más maduros, ¿no? En inversión de compra, pues oye, pues son unas inversiones que hay que valorar, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que tú puedas acceder a las aplicaciones en una modalidad de pago por uso, en la que externalizas todo el tema de la seguridad informática, externalizas el tema de alojamiento, los servidores, el programa, ¿no? La dimensión de la inversión que haces también en estructura de aplicaciones, puestos, usuarios, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso pesó mucho, ¿no? Y ha hecho que durante todo ese tiempo la gente que estaba empezando con nuevas empresas apostara más por la nube que por el tema de compra, ¿no? Y luego, por otra parte, también, bueno, la propia crisis hizo también que los fabricantes, partners del mundo tecnológico, pues buscaran alternativas a su manera tradicional de implantar y de vender. Y bueno, pues todas las tecnológicas estaban a bombo y platillo con el tema de la nube, ¿no? Y entonces, bueno, entonces se produjo una confluencia, ¿no? De la demanda, de la oferta. Al mismo tiempo la nube estaba madura, porque, bueno, lo que decía Morín, ¿no? Que tradicionalmente inversiones en alojamientos externos de terceros, que son muy caras, esas infraestructuras de montar, esas inversiones que les asumieron en los años 2000, 90, etcétera, fueron las grandes empresas y las administraciones públicas. Entonces, bueno, hay ya toda una estructura montada, ¿no? de centros de datos, de alojadores de datos, que ahora mismo pues pueden ofrecer sus servicios
canalizados a través de empresas tecnológicas a pymes de una manera pues muy económica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo ese tipo de factores ha hecho que, desde luego, nosotros en los últimos años sí estamos notando que la nube es casi por defecto, sobre todo en estructura pequeña. En estructura ya pyme, mediana, grande, yo ahí sí creo que todavía compite mucho, vamos, de hecho creo que suele ganar la partida más la compra de licencia. Otra cosa es que se compre y no se implante en un servidor propio mantenido por personal interno de la empresa o por terceros o sea, yo creo que hay casi está muy reñido con todo el tema del hosting profesional, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista del software, de la herramienta, desde luego en el mundo del ERP, cuando hablamos de pyme ya grande, tiene toda una serie de inercias desatadas que todavía hoy yo creo que está venciendo el tema del software on-premise. Pero bueno, está cambiando muy rápido, o sea, es difícil pronunciarse. Yo os hablo un poquito de nuestra experiencia y de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Comentabas, ¿el ERP sigue siendo la principal aplicación que asumen este tipo de compañías? ¿Hay otro tipo de aplicaciones que entendéis que estáis viendo que están más demandadas que antes? ¿Cómo estáis viendo? ¿Qué tipo de aplicaciones suelen ser las más...? Nosotros lo que estamos viendo es una convergencia, en realidad. O sea, antes tenías un poco ese mundo de silos del ERP, el CRM, tus herramientas de colaboración, productividad, trabajo más desestructurado, tu análisis de datos, y vemos que todo eso confluye, ¿no? Que al final, ¿dónde empieza mi gestión financiera y dónde acaba el proceso comercial? Realmente nosotros estamos viendo una convergencia, donde al final las pymes lo que quieren es una solución que dé respuesta a sus necesidades y tener esa unificación en sus procesos, desde procesos económico-contables, financieros, con su gestión comercial, con las interacciones que tienen con los clientes, a eso además combinado con pues eso, el poder realmente aprovechar todos los datos que vamos generando en todo ese trabajo para tomar mejores decisiones en nuestra empresa. Y claramente el ERP pues es el core de muchas empresas, pero vemos que está creciendo de forma muy acuciada la importancia de esas conexiones, esa cercanía, esas interacciones con el cliente y todo lo que es la analítica de nuestra actividad. Yo creo que la mejora del perfil de usuario de las aplicaciones cada vez más tecnológico nos está empujando a los fabricantes precisamente a esta unificación que exponía Maureen, ¿no? La nube está bien vista por todos, las aplicaciones que estamos fabricando las acepta el usuario, pero quizá con un grado altísimo de expectativas. Cuando alguien nuevo llega a un producto cloud desde una aplicación clásica on-premise y con una serie de funcionalidades, una serie de planteamientos ad hoc para su negocio, pide exactamente lo mismo que tenía como mínimo. Y este grado de expectativas, bueno, pues genera a veces comprensión y otras ciertas insatisfacciones, ¿no? En nuestro caso, estamos observando, bueno, pues que todo el mundo acepta esa venida, esa llegada del cloud como el maná. Todos miramos nuestro trocito de pastel para conseguirlo en el menor tiempo posible, porque esto es una carrera. Pero, bueno, creo que vamos a llegar todos ahí, ¿no? Estamos con una decisión, yo creo que unánime. Yo no noto trincheras ni fabricantes que se estén quedando en la isla desierta esperando a que acabe la guerra cuando la guerra ha acabado ya. Desde luego, yo un poquito, con respecto a lo que comentabas, creo que uno de los conceptos que más vamos a escuchar durante los 2-3 próximos años en el mundo de la pyme es el de la integración, el concepto de integración técnica. O sea, llevamos años hablando ya un poco de lo que es la nube, ¿no? Y yo creo que hoy en día ya es una realidad por el número de implantaciones y de experiencia contrastable que hay, ¿no? En el ámbito de la pyme me refiero. Y el de la integración creo que es muy importante. Y bueno, antes había barreras naturales posiblemente que hacían que el ERP no es que fuera solamente la herramienta principal que tenía una mediana empresa, ¿no?
sino que es que además era prácticamente la única, porque seguramente objetivos tecnológicos, ¿no?, que tenían las pymes, como implantar CRMs, implantar Business Intelligence, implantar plataformas e-commerce, programas verticales de producción, de diseño, etcétera, ¿no?, pues muchas veces o no se abordaban o se abordaban de una manera muy parcial desde el punto de vista de las posibilidades que realmente se podían conseguir, porque la integración con el ERP era complicada, era compleja. No había herramientas por todas las partes, ¿no?, de los softwares implicados para hacer una integración que fuera sencilla, que fuera económica, que fuera factible para la pyme. En cambio, en estos últimos años las herramientas de integración han evolucionado muchísimo y hoy es fácil y económico y técnicamente con una serie de referencias que estén claras abordar la integración de, pues de plataformas e-commerce con tecnología muy segura, de CRMs, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, antes había una barrera a que otras herramientas entrasen con fuerza en las empresas, ¿no? Pero que hoy en día creo que están entrando con mucha fuerza y realmente la gente, un poco lo que decíamos ya, no es que estén pensando en el ERP o es todo mucho más natural, mucho más orgánico. O sea, la tecnología de integración lo que va a facilitar, ya estamos empezando a facilitarlo, pero lo que va a facilitar todavía más es que haya una integración muy orgánica y muy natural entre todo este tipo de aplicativos, ¿no? Que al final, oye, es poner puertas al campo el que hablemos de herramientas aisladas, ¿no? Entonces, bueno, a la medida que la tecnología vaya evolucionando en la línea que lo está haciendo, y podemos hablar ya no de sistemas de compartición de ficheros volcados a Internet, sino que hablamos de tecnología de servicios web, una serie de cosas muy interesantes, ¿no?, que permiten, además funcionalmente, abordar cosas que antes no se podían abordar, precisamente porque las herramientas no estaban integradas, ¿no? Sí, o sea, estamos emitiendo un mensaje positivo y eso es importante, pero es cierto que un informe súper reciente de la COE indica que solo el 3% de la pyme española está invirtiendo en su digitalización, en su transformación digital que hablábamos antes, otro de los grandes manas del mercado. ¿Estáis de acuerdo? O sea, se ha hablado de un 3% invirtiendo en su lo que antes era el I+D, ¿no? ¿Lo veis? O sea, es decir, no me parece muy compatible con lo que estamos hoy hablando, ¿no?, de la evolución que está desarrollando la pyme en España. No sé. Están invirtiendo, invierten lo suficiente, siempre pueden invertir más, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es una cifra un poco apocalíptica. Sí, ¿verdad? Pero bueno, también hay que tener en cuenta un poco el tamaño de nuestra empresa. En España tenemos el tamaño de empresa muy bajo respecto a otras empresas en el ámbito europeo, por ejemplo, ¿no? Una pyme en Alemania puede llegar a 250 empleados. En España, una empresa de 250 es impensable llamarle pyme, ¿no? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, el mercado nos reconoce con un cierto liderazgo en el ámbito de los despachos profesionales, porque resulta que más del 90% de las pymes están vinculadas a un despacho profesional para una parte de las tareas que tienen que desarrollar internamente. Es decir, nosotros hoy estamos hablando básicamente de herramientas de empresa, pero también tenemos que hablar de un entorno colaborativo entre esas empresas y los asesores, los despachos profesionales, porque ellos gestionan una parte importantísima de la actividad, sobre todo la actividad regulada, la vinculada a la administración pública, a la parte legal, digamos, y en ese sentido lo que hemos intentado desarrollar nosotros ha sido herramientas colaborativas entre esos dos mundos, ¿no?, la empresa y los asesores, el despacho profesional. Llevamos ya varios años en el mercado con una solución que se llama A3 Factura, que permite esa interacción de datos entre los dos. Ahora lanzamos una nueva generación que es A3 Innuba, que bueno, es la plataforma un poco donde pretendemos que esos dos mundos convivan durante mucho tiempo, porque la empresa seguirá gestionando sus tareas y sus actividades imprescindibles dentro, pero durante mucho tiempo entendemos que va a seguir vinculada con ámbitos externos, ya sea la propia administración de forma directa o indirecta a través de los despachos profesionales. Yo creo que España, por lo menos en estudios que hemos visto todos en los últimos años, vamos un poco a la cola de otros países en cuanto al grado de inversión en tecnología. Cuando claramente hay
una relación estrecha entre crecimiento, generación de empleo, innovación y esa inversión en tecnología. El estudio de la COE a mí también me sorprendió, la verdad. Nosotros en estudios que hemos realizado recientemente, de hecho uno que hicimos en 21 países junto con el London School of Economics, veíamos que uno de los factores clave para impulsar esa innovación, esa inversión en las empresas, va muy de la mano con dar el ejemplo. ¿Qué es lo que quieren impulsar pues el comité de dirección y los mandos intermedios? ¿Estamos abogando en esos niveles directivos de nuestras empresas por la innovación en tecnología? ¿Queremos dar ejemplo con ese uso realmente de innovación en tecnología? ¿Tenemos herramientas que son sencillas de utilizar, que tenemos a mano toda la información que necesitamos? Entonces vemos que sí que nos volcamos en esa oleada de innovación y de inversión en tecnología. Cuando ese tipo de entornos pues no se dan, pues es más complicado. Muchas veces también vemos la innovación tecnológica ligada al cambio generacional en empresas familiares. No cabe duda que muchas veces esas nuevas generaciones son las que están impulsando ese cambio tan radical. Lo mismo que la incorporación de a la fuerza de trabajo de los millennials, ¿no? Que vienen acostumbrados a trabajar con unas herramientas, son nativos digitales. Y están ayudando también a que a ese ritmo, yo creo que vaya creciendo, que vaya acelerándose. Sí, claro, transformación digital es un concepto tan amplio y con tanto recorrido y tantas posibles acepciones. Yo creo que cuando hablamos de transformación digital, yo por lo menos suelo fijarme en tres patas, ¿no? Una es la tecnología, otra son los procesos y otra la formación. Entonces, creo que no hay transformación digital si no nos movemos en esas tres direcciones. O sea, tecnología, inversión tecnológica, por supuesto. O sea, el mundo está lleno de herramientas muy interesantes para tantísimas empresas en las que se puede invertir. No muchas más hoy que antes de ayer, o sea, porque realmente los fabricantes siguen desarrollando sus soluciones al mismo ritmo que antes. Es decir, sacan versiones con más funcionalidad, pero más o menos al mismo ritmo que antes. La gran diferencia es que la accesibilidad que da el pago por uso, bajo mi punto de vista, es lo que permite que podamos hacer una transformación digital más exponencial, o sea, que hoy podamos arriesgarnos más que antes. Antes, cuando tú invertías y comprabas software, si te equivocabas, apechugabas de alguna manera, porque es que no te dabas cuenta de tu error acierto hasta que pasaba un tiempo, etcétera, y en una inversión ya completamente desembolsada no había vuelta atrás, ¿no? Sin embargo, el pago por uso te permite incorporarte al uso de los programas mediante modalidad de cuotas mensuales, con lo cual tú puedes interrumpir el uso de las aplicaciones cuando entiendas, con lo cual puedes probar y puedes equivocarte y volver o sea, puedes, desde un punto de vista científico casi, ¿no? O sea, atreverte a hacer más cosas que antes, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí y yo creo que es más accesible que antes. Luego los procesos, para mí es importantísimo, o sea, porque al final, incluso más si cabe que la tecnología, porque la tecnología son herramientas, antes era la rueda, ahora es la informática. Quiero decir que igual que nosotros no vemos la rueda como tecnología, tenemos que hacer un esfuerzo para verlo como tecnología, pues a los nativos que comentabas, pues tampoco ven según qué cosas como tecnología, lo ven como lo más natural del mundo. Entonces, los procesos yo creo que son importantísimos, o sea, las empresas que examinen cómo de orgánicas son las relaciones entre sus departamentos, ¿vale? Entre las aplicaciones, qué podemos hacer mejor, peor, o sea, un ejercicio de reflexión, ¿no? Sobre el papel, y que es en el que, una vez que se ejecuta, es donde se van a poner en marcha las herramientas, la tecnología, ¿no? Aquello en lo que tú inviertas. Y luego la formación. Claro, si tú hablas de herramientas, entre comillas, de una cierta complejidad desde el punto de vista de las interrelaciones que conllevan, ¿no? Como los RP, los CRMs, los Business Intelligence, pues al final, quienes las van a usar son las personas. Y las personas son una barrera, es decir, una barrera en la cual está el éxito o está el fracaso. O sea, si tú no gestionas a las personas, que son al final las que van a utilizar los programas y las aplicaciones, pues te encuentras con un problema, ¿no? Entonces, una de las herramientas principales para gestionar y para motivar dentro de procesos de cambio, ¿no? De cambio tecnológico, de cambio de procesos, es la formación. O sea, ya no solamente por el tema de que es un vehículo para canalizar conocimientos, ¿no? Sobre RPs o sobre herramientas o sobre un montón de cosas, ¿no? Sino además que es motivadora en sí mismo. O sea, cuando
un trabajador ve que se apuesta por su formación, ¿vale? por una implantación democrática de esos cambios, ¿no? En la que él también participa y se forma, y pues es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que bueno, posiblemente, ya sé, no conozco las referencias de ese informe, qué es lo que se estaban viendo exactamente, pero posiblemente no siempre se avance de la misma manera en estas tres direcciones, ¿no? Y a lo mejor a veces se hace inversión tecnológica, pero no hay una capacitación adecuada, o al revés, se hacen procesos de reflexión, de mejora, y sin embargo no se invierte en tecnología, no se invierte en empleados, en recursos humanos. Bueno, desde luego hay mucho que mejorar, ¿eh? Yo creo que hoy la tecnología es un paso que no puedes evitar, o sea, te lo tienes que dar si quieres estar en el mercado, pero desde luego que la manera en la que se invierte y se implantan herramientas y procesos creo que es muy mejorable y que es un reto, y que ahí está también la alegría de la empresa, o sea, es decir, que eso es un reto más, ¿no? O sea, que es motivador. Con respecto al canal, a los partners, me gustaría también que me hablarais como compañías de software que sois. El partner, al final, el canal en España proviene del mundo tradicional del hardware, ¿no? Del mundo del hierro, ¿no? Como se solía decir de manera un poco peyorativa. Y el canal se ha visto, bueno, pues obligado o conducido para mejorar su negocio a evolucionar y apostar también por el software, por la nube, por los servicios, para poder salir de ese estado un poco estancado que estaba del mundo del hardware. ¿Cómo está, cuál es vuestra opinión sobre cómo está, con sinceridad, evolucionando el canal en España ante todos estos retos? Sé que a veces cuesta incluso conseguir canales que comprendan el mensaje del software, que es muy diferente, ¿no? Con todas sus consecuencias con respecto al mundo del hardware. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo veis? Ese momento de hacer crítica. Bien, bien, sí. Claro, yo en este sentido me siento bastante cómodo porque Wolters Kluwer es una compañía orientada a canal desde hace muchísimo tiempo. Tenemos una red de unos 300 distribuidores y, lógicamente, apostamos por ello, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel hasta ahora de ese canal respecto a la forma en la que colaboramos fabricante y usuario final? Bueno, pues ellos han jugado y juegan un papel importantísimo con el efecto proximidad, con una especialización absoluta en determinadas actividades, o sea, un conocimiento muy bueno de las herramientas y una cercanía física al cliente. Claro, todo esto, a medida que estamos hablando de nube y hablamos de nuevas herramientas y de integración de sistemas, cambia un poco, ¿no? Por tanto, aparte de esas características que ya tenían, lógicamente el distribuidor o el canal realmente va a tener que adaptarse a nuevos escenarios. Por una parte, a una convivencia de sistemas tradicionales y de modelos tradicionales de producto con nuevos productos que le van a llegar al usuario final, no precisamente de forma directa, sino a través de plataformas de agregadores, a través directamente de webs del fabricante. Y eso no significa que haya una competencia entre esos dos mundos. Tiene que haber una complementariedad. Por tanto, tendrán que modificar de alguna manera las estructuras de servicios que ofrezcan a los clientes finales, tendrán que dar un valor añadido a lo que ya venían haciendo de proximidad, de conocimiento de las herramientas. Y por último, creo, si hay que pensar en supervivencia, tienen que subir claramente al mundo del cloud a un negocio de volumen más que a un negocio de rentabilidad. Para nosotros el canal es y ha sido siempre crítico y lo seguirá siendo. Nosotros al final contamos con un modelo que va 100% orientado a llegar a nuestros clientes a través de nuestros partners. Y en este sentido, la verdad es que contamos con una red extensa de partners. ¿Sabes? Solemos hablar de que contamos con 6.000 partners de Microsoft. ¿Qué es lo que sucede? Pues el ritmo de la innovación es rápido y muchas veces es complicado, si no imposible, estar al tanto de todas las oleadas de innovación tecnológica. Nosotros ahora estamos celebrando Ignite, donde se están anunciando una importante cantidad de novedades. En octubre, en el área justamente de Dynamics 365, vamos a anunciar
toda una oleada nueva de funcionalidades. Y el canal al final, ¿qué es lo que necesita para poder seguir este ritmo? Pues necesita especializarse. Tradicionalmente en el área de las soluciones de gestión empresarial hemos contado con empresas muy próximas que dominan realmente pues, las necesidades de determinados sectores, verticales, determinadas complejidades y problemática de cierta tipología de clientes. Con las oleadas que tenemos en cuanto a tecnología, nosotros recomendamos a nuestro canal dos cosas: la especialización, el invertir muchas veces en generar tu propia propiedad intelectual, en tu propia IP, y desde luego formar alianzas. Es complicado, si no imposible, ser experto en todo. Necesitamos mirar alrededor también nuestro, conocer esas empresas que van a ser expertas en áreas de negocio muy concretas y realmente poder ofrecer a nuestros clientes una solución ganadora. Estamos hablando de cómo aprovechamos la inteligencia artificial, de cómo aprovechamos el IoT en nuestras soluciones para poder dar respuesta a esas necesidades de cliente, cómo sacamos el máximo partido del Big Data. Es imposible ser experto en todas estas áreas que muchas veces van a estar conectadas, pero el ser un experto conlleva tiempo, conlleva tener una inversión también en recursos, en profesionales que conozcan estas tecnologías y desde luego que nosotros abogamos por eso, la especialización, la generación de nuestro propio acervo en IT, en nuestra propia IP y aliarnos con los mejores que nos vayan a ayudar a dar respuesta a clientes con unas problemáticas comunes. Sí, esto que comentas nos lo encontramos aquí en cada una de las mesas redondas que hacemos, esa idea de fomentar que los partners que siempre se han visto como competidores acérrimos, integradores, que colaboren más entre ellos para poder alcanzar un poco y poder dirigirse a un cliente, ya sea más grande o más pequeño, y ofrecerle todo junto a otros ante rivales y ahora socios. Es algo que me planteáis últimamente todos, ¿no? Esa necesidad de colaboración entre... Nosotros como compañía nos lo hemos aplicado, la medicina la hemos tomado nosotros los primeros y desde luego la recomendamos también para nuestro canal. Lo que conseguimos de esta manera no es ese concepto de competición, de que si yo te quito este trozo de tarta me lo quedo yo. Estamos haciendo la tarta más grande para todos. Es verdad, y además yo creo que es una época de transformación tecnológica muy importante. O sea, yo creo que realmente posiblemente estemos transitando por uno de los momentos de más confusión en ese sentido, ¿no? de cómo fabricantes y partners tienen que crear sus estructuras. Coincido plenamente con lo que decía Jesús. O sea, yo creo que el canal va a seguir necesitando a los fabricantes y los fabricantes van a seguir necesitando el canal. Eso sí, o sea, no se puede evitar. O sea, es una cosa que es deseable para los usuarios, para los compradores de tecnología, porque... Aunque, perdona Pablo, en los momentos de crisis ha habido más de un fabricante y más de dos que ha tenido la tentación de dejarse el canal de lado, ¿no? Y apostar por intentar ir al mercado directamente, ¿no? Es cierto. Y ha tenido que retroceder. Pero no hay un fabricante capaz de resolver el 100% de las necesidades de un cliente. En nuestro caso, esa alianza, esa interacción que tenemos con ellos va más allá de una simple comercialización de aplicaciones. Nosotros les intentamos infundir la cultura del ISV, del desarrollador, de vertical, de aquellos pasos finales que como fabricantes no podemos llegar a todas las actividades y a todos los negocios. Les invitamos a que sean la extensión de nuestro framework. Les invitamos a que sean inquietos a la hora de promover pues una especialización, como decía Moren, en determinados sectores que les haga tener un cierto liderazgo. No puede salir con la misma herramienta a pelear en el ámbito químico con una empresa administrativa, ¿no? Realmente tienen que ser conscientes, el canal, que los fabricantes, que siempre hemos apostado por ellos para las aplicaciones tradicionales, vamos a seguir contando con ellos. Aunque haya otros canales alternativos o complementarios, desde luego desde Wolters-Kluwer no vamos a prescindir de ellos. Muy bien, Pablo, perdona, te interrumpí antes. No, al revés, vamos, que lo que comentaba es que
vamos, que es fundamental la relación del canal y los partners, o sea, entre los fabricantes y el canal, y que, vamos, el futuro pasa por ahí, o sea, igual que el presente, igual que el pasado del mundo de la informática. Es decir, aportan cercanía al usuario, que es algo que el fabricante nunca va a ser capaz de encontrar, ¿no? O sea, porque, bueno, la manera de crecer en el mercado siempre tiene que ser digital, ¿no? Entonces, bueno, aportan esa cercanía, ese plus, ¿no? que da el contacto con el usuario. Y luego, por otra parte, es verdad que tienen un reto, igual que lo tenemos todas las empresas, ¿no? De transformación. Creo, como decía Jesús, que buena parte de la responsabilidad está en el fabricante, desde el punto de vista de que tiene que crear una cultura de canal con sus productos, ¿no? Y bueno, desde luego nosotros estamos trabajando mucho en esa línea, y creo que es la línea que va a dar resultados en el futuro, ¿no? Mucha especialización, ir de la mano en aquello que no estás especializado, y al final pues llegar al mercado, que es lo que tenemos que hacer, y solos no podemos ninguno, con lo cual es una colaboración que tiene que ser muy orgánica, sí. Muy motivadora, en la que todos estemos trabajando a gusto, ¿no? Muy bien. Para publicaciones de canal como IT Reseller es muy importante la figura del mayorista, la figura del distribuidor. Pero no es un área, la del software de gestión, habitual para el mayorista. Sí que es cierto que, bueno, a veces se trabaja con alguno, en Microsoft, bueno, no sé si en este área, pero es un segmento en el que, bueno, no siempre ha estado el fabricante de la mano del mayorista, ¿no? No ha habido ese two-tier. ¿Es cierto? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Hay posibilidades de negocio también para el mayorista en este campo? ¿Cómo lo veis? A mí me encanta la pregunta. A ver, nosotros en lo que es nuestro mundo cloud yo creo que desde el principio de los orígenes de nuestros servicios SaaS hemos contado con nuestros mayoristas. De hecho, ahora en el área de las aplicaciones de gestión empresarial, como ahora con Business Central, es una solución que está disponible a través de nuestros mayoristas. Se comercializa únicamente a través del modo que llamamos CSP, de Cloud Solution Provider, donde ahí el mayorista pues desempeña un papel fundamental a la hora de asesorar a su canal, porque como hemos dicho, hemos coincidido todos antes, o sea, expertos en todo no podemos ser, y esa figura también tradicional del mayorista, que era una mera transacción, tenía pues servicios de stock o de gestión de inventario y de financiación. Eso yo creo que ya con la nube pues ha evolucionado, y desde luego los mayoristas de Microsoft ofrecen servicios de valor en el área de las aplicaciones de gestión empresarial de Microsoft, sin lugar a dudas. Son una apuesta para nosotros fundamental. Muy bien. Sí, Jesús. Bueno, nuestro sistema de comercialización no va tanto con esa figura, nosotros vamos más a partner directo. Sí que es cierto que tenemos distintos niveles de compromiso, ¿no? Ahí tenemos un grupo selecto de partners premium más vinculados a nosotros en todos los sentidos, no solamente en el ámbito de la cifra de ventas, que es muy importante, sino también en cuanto al compromiso de orientar la compañía hacia donde creemos que debe ir, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el mundo cloud que hemos estado hablando antes, sí que va a haber un cambio de paradigma en este sentido. Pensamos que los agregadores de demanda van a ser muy importantes a la hora de canalizar las ventas masivas, y bueno, pues como decíamos antes, el mundo cloud es un mundo de cifras grandes, márgenes más pequeños y cifras grandes. Es así. Bueno, Jesús y yo compartimos mucho el punto de vista porque estamos en áreas muy parecidas, ¿no? O sea, la relación con el mayorista tradicionalmente, desde el punto de vista de un fabricante RP, es indirecta, ¿no? Es más a través de los partners. Entonces, bueno, el software es llave de inversión en hardware, ¿de acuerdo? Porque normalmente cuando una empresa decide invertir en software, desata una serie de inversiones paralelas, ¿no? Como comentábamos antes, el RP tradicionalmente se ha comercializado a través de canal. Los fabricantes no tienen capacidad de llegar a un público masivo, ¿no? Si no es a través de un canal. Con lo cual, cuando el partner implanta software en casa de una pyme, pues lo que desata es toda una serie de inversiones, ¿no? Inversiones en ordenadores tradicionales, en movilidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco la relación. Nosotros normalmente la relación la tenemos directa con los implantadores, con los que comercializan en primera línea de calle,
Y a partir de ahí son nuestros partners los que realmente tienen la relación con los mayoristas, ¿no? Con lo cual estamos todos muy relacionados, ¿vale? Pero la relación directa es sobre todo con los partners implantadores. O sea, ya tenemos diferentes perfiles de partners, de terceros que trabajan con nosotros. Y también es cierto lo que decía Jesús, que, bueno, que por otra parte el mercado se está transformando en una actividad basada en cantidad, ¿de acuerdo? En cantidad. Y bueno, todo el tema del alojamiento en la nube, los hosting, pues también está cambiando la forma en la que esos partners se están relacionando con los mayoristas y con qué mayoristas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas en estos momentos cociéndose y cambiando para poder dar las ofertas a los clientes que necesitan, ofertas que sean competitivas, que sean óptimas, que sean eficientes, es decir, con los recursos que tenemos, llegar lo más lejos posible. Y hoy en día hay una combinación de circunstancias en el mercado que posibilitan llegar muy lejos, pero hace falta que haya una especialización muy clara por parte de los partners y por parte de los fabricantes. De que haya una cultura que ayuda a comprender a las dos partes, o sea, al fabricante y al partner, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y bueno, en eso hay que trabajar, creo yo. Claro, y también a la hora de trabajar, lo que sí que hemos visto, hablando con compañías, es que a veces se traían ofertas para la pyme, sobre todo, pues, básicamente, lógicamente, de grandes corporaciones que no se adaptaban, o sea, es decir, la oferta de la pyme para una pyme estadounidense o una pyme pues, inglesa o alemana nada tiene que ver con lo que se necesita aquí en España. ¿Eso lo habéis observado? ¿Habéis trabajado como proveedores, como fabricantes en ir mejorando esa...? O sea, me imagino que es algo en lo que se ha caído en el pasado, ¿no? Y que entiendo que habréis ido trabajando para realmente ofrecer una solución específica para la pyme española, ¿no? Que no siempre ha sido fácil, ¿no? Muchas veces heredáis de otros países, ¿no? La propuesta y cuesta adaptarla. ¿Cómo lo habéis afrontado esto? Bien, en nuestro caso somos un fabricante tradicional, histórico, llevamos muchos años, pero hay que ver la cantidad de fabricantes que tenemos ahora, especialmente en soluciones cloud que están llegando al mercado, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa, como decía Morín, muchas más oportunidades, que eso está muy bien, pero por otro lado también hay una sensación de una necesidad de abaratamiento de esos costes, ¿no? Pago por uso, aplicaciones modularizadas que puedas pagar desde muy poco hasta muy arriba. Nosotros mismos, como fabricante, digamos, de empresa mediana, tenemos hasta aplicaciones de gestión desde 10 euros mes. Es decir, nos hemos tenido que adaptar a esa realidad, ¿no? a ese nuevo estatus de mercado. Evidentemente va a haber una selección natural. Todos esos fabricantes que hay ahora intentando abrirse camino a través de pues aplicaciones sencillas y muy económicas, pues algunos tiran para arriba y otros se quedarán en el camino. Creo que la gran ventaja de la supervivencia de las especies es la adaptación al terreno en el que se mueven, ¿no? En su día, en la época de crisis, hicimos una adaptación a aplicaciones de pago por uso ya antes de que el concepto de pago por uso, sobre todo en cloud, fuera generalizado. Tenemos alquiler desde hace mucho tiempo y, lógicamente, bueno, pues seguiremos en esa línea, adaptándonos a un mercado cada vez mayor en usuarios potenciales, pero también más exigente en cuanto a bájame el precio. Pues yo en nuestro caso contamos con yo creo que con una sobrada experiencia en cuanto a lo que es contar con soluciones de gestión empresarial que estén adaptadas a los requerimientos, a la normativa, a los usos pues bancarios del país, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues nuestras aplicaciones de gestión empresarial a día de hoy cuentan con esa localización que llamamos y que desde luego pues, no es algo nuevo en nuestras aplicaciones de gestión empresarial. Ahora bien, la última milla, el último kilómetro, ese último recorrido, lo da también siempre nuestro canal. Creo que esto es lo bonito de justamente trabajar en un entorno de canal. Más allá de esa versión que está adaptada a unas necesidades básicas, fundamentales del país, de cada país, nuestro canal es el que recurre ese último tramo
para realmente configurar y definir soluciones perfectamente adaptadas a la pyme en España. Con lo cual, ahí el canal es una pieza importante. El partner se convierte en ese agente, en ese asesor de confianza de nuestros clientes que le va a dar una solución realmente adaptada a esas necesidades que tienen. Sí, Datisa, en nuestro caso somos una empresa española, con lo cual siempre hemos estado muy orientados al mercado español, con una perspectiva universal, pero somos españoles por definición, con lo cual hemos crecido con las necesidades de la línea española. Llevamos desde el año 79 y bueno, conocemos muy bien el mercado español. Hemos ido fuera de la mano de clientes españoles también, pero también es cierto que esa universalización que comentaba antes nunca ha dejado de ser tampoco un foco que hemos tenido, ¿no? Porque por otra parte estamos en el mercado europeo y cada vez hemos visto más ejercicios prácticos, ¿no?, de normalización del mercado europeo. Sin ir más lejos, por ejemplo, todo el tema de intercambio de ficheros bancarios antes estaba exclusivamente regulado por la Asociación Española de Banca y ahora tenemos la normativa SEPA, que es europea, ¿no? Y se van avanzando en temas también que no son competencia de los fabricantes de software, sino que son regulatorios, pero que de alguna manera van acompasando, ¿no?, el que los fabricantes más o menos establecidos pues tengamos también esa dimensión universal. Pero es cierto también lo que decía Morín, fundamental, incluso dentro de España, ese último tramo, como decías tú, es muy bueno que vayas de la mano, porque España es un país muy diverso, donde bueno, no es lo mismo plantar en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Bueno, te encuentras con muchas circunstancias, ¿no? Y conocer lógicamente el terreno pues siempre va a ayudar mucho, ¿no? Por mucho que el fabricante tenga una dimensión española, europea, una serie de manera de enfocar las cosas, ¿no?, desde el punto de vista de objetivos de abarcar territorios, tal, lo cierto es que al final siempre es el partner el que tiene los pies en el suelo, ¿no?, y que tiene la capacidad de conocer el terreno. Muy bien, bueno, hemos hablado un poco de todo. No sé si queréis transmitirnos un último mensaje desde vuestras compañías sobre lo que hemos tratado de aquí, para dejar la guinda para nuestra audiencia. Bueno, yo simplemente me gustaría destacar un mensaje de optimismo. Primero, porque creo que estamos en un sector privilegiado. Dentro del ámbito de la actividad económica del país siempre lo hemos estado, incluso en los años malos. Hemos aguantado ahí como campeones por encima de las medias. Wolters Kluwer está cercana, Wolters Kluwer España está cercana al doble dígito en crecimiento, es maravilloso, no puedo decir otra cosa. Y realmente optimismo, o sea, creo que todo lo que tenemos por delante es un mercado expansivo, y lo único que tenemos que ser es, bueno, pues lo más listos posibles para adaptarnos a ese entorno, nada más. Muy bien, Jesús. Muy bien. Desde mi parte, como Microsoft, sobre todo el mensaje, además de un optimismo claramente, igual como ha comentado Jesús, la gran oportunidad de negocio que tenemos delante. Nosotros, en el marco de las aplicaciones de gestión empresarial, ya no solo con Business Central, que es una solución pues unificada, simple, adaptable y moderna, donde vemos que mucho canal que en su día no se atrevió a meterse en este mundo porque lo vea muy complejo, que se anime y que dé los primeros pasos. Y en segundo lugar también el que esa red extensa de ese ecosistema de partners que tenemos en este país aproveche también nuestra plataforma. Contamos con soluciones SaaS, pero contamos también con soluciones como nuestro servicio común de datos, que al final nos permite desarrollar soluciones, pues en lugar de partir desde cero, partir ya desde un servicio común de datos que nos va a agilizar muchísimo la puesta en marcha de la solución y sobre todo ese evolutivo de las soluciones en base a una plataforma unificada, generando pues aplicaciones modernas, pues sacando provecho de soluciones como pueden ser Power Apps o Flow, que nos permiten realmente dar respuestas a necesidades de nuestros clientes, fabricando pues soluciones desde cero sin tener que picar código tampoco desde cero para todo. Muy bien, yo tendría, Datisa, un mensaje para el canal y otro para el usuario, ¿no? Para el canal, decirle que los fabricantes llevamos ya una serie de años muy enfocados en todo este tipo de nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no?, del pago por uso, integración, etcétera, ¿no? Y estamos desde hace tiempo conformando una propuesta que queremos que sea más atractiva para el canal
y creemos que estamos dando con la clave para que lo sea. Entonces, animarles a que exploren con nosotros las posibilidades que se nos presentan, las oportunidades de negocio, como decía Morín, que se presentan hoy en día con todo este tipo de nuevas tecnologías que son muy diferentes de las que tradicionalmente, sobre todo como propuesta a la calle, ¿no? Muy diferentes a las que tradicionalmente manejaba el canal, el partner típico de un fabricante de RP, por ejemplo, ¿no? Y luego al usuario, aparte de la ilusión que comentabais, ¿no? Y el optimismo, a veces me temo, y más o menos lo he dejado entrever en esta charla, ¿no? Que los grandes conceptos son muy ambiguos, ¿no? Transformación digital, que está todo el tiempo sonando, y mucha gente que está en sus empresas trabajando todos los días en una actividad que les suena muy alejada del concepto de transformación digital. ¿Pero qué es eso de transformarse digitalmente? ¿Cómo me transformo yo digitalmente si yo a lo que me dedico es a lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que les animo es que hablen con casas profesionales como nosotros, que tenemos las puertas abiertas, para que les expliquemos las propuestas que tenemos, porque tirando del hilo, al final van a entender qué es eso de la transformación digital. No solamente son los RPs, no solamente son los sistemas operativos, etcétera, sino que es todo un conjunto de elementos que se tocan, ¿no? Y que hoy en día el tema de la integración creo que lo estamos trabajando mucho en todos los fabricantes, y seguramente hablando con nosotros sin compromiso van a entender de qué manera podemos con tecnología ayudar a las empresas a ser más eficientes, ¿no? A conseguir más con los mismos recursos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el próximo Debate IT de IT Reseller.